Comunicación con aquel intendente que tomó la idea de construir el Corsódromo. Hoy ya, bueno, cumple sus años. Estamos hablando de 25 años del Corsódromo. Estamos ya en comunicación con Daniel Irigoyen, ex intendente. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo fue esa idea inicial de decir, bueno, tenemos que construir el Corsódromo? ¿Cómo arrancó? Bueno, en realidad arrancó en la gestión anterior a la mía, no la idea en sí del Corsódromo, sino la idea de recuperar el espacio de la estación de trenes. Yo recuerdo que en el año 95, siendo intendente Luis Leiza, yo asumo en diciembre del 95. Yo era secretario de Gobierno y Hacienda de Luis Leiza. En ese momento empezó un debate en Gualeguaychú de que las calles de Gualeguaychú quedaban chicas para el festejo del carnaval, para el desfile de la comparsa. Originariamente se había hecho en las calles principales de Gualeguaychú, en la 25 claro, y la Ortiz. Después pasó a calle Primera Junta, no sé si ustedes conocen Gualeguaychú. Sí, sí. Y en calle Primera Junta, bueno, se notaba ya que es la calle de las Palmeras de Gualeguaychú, se notaba que quedaba así chico, y surge simultáneamente la posibilidad de que la municipalidad gestione que le traspasen el predio de la estación de trenes porque estaba sin uso. Claro. Bueno, entonces se iniciaron unas gestiones, el Consejo Deliberante de esa época hizo una sesión pública en la estación, tomando la decisión de tomar posesión del predio de la estación. Paralelamente a eso, bueno, se iniciaron gestiones en Buenos Aires. Yo recuerdo que íbamos a la nave, ¿no es cierto?, que era donde estaban los bienes del Estado, y ahí empezamos a gestionar el traspaso del Corsódromo. Se gestionó con una ley. En este momento había diputados de acá de Gualeguaychú. Bueno, y a partir de ahí se... Ajá. ¿Y estaban todos de acuerdo en ese momento? ¿Qué pasó cuando lo plantearon formalmente que decidían allí hacer el Corsódromo? Bueno, a ver, en el último año de la gestión de Luis Leiza, yo me acuerdo que lo charlamos mucho con Luis. Yo era secretario de Gobierno y Hacienda de las dos secretarías. Y bueno, manifesté junto con un grupo del gabinete la posibilidad de hacer ese año, antes de que se fuera Luis Leiza, el Corsódromo en la estación de trenes. En ese momento se barajaban varias posibilidades de hacer la estación de trenes en el hipódromo. Se había presentado en la gestión de Luis, el arquitecto Carraza, que era su secretario de planeamiento, había presentado un proyecto para hacer viviendas en el Corsódromo. Pero bueno, habíamos un grupo que nos interesaba que fuera en la estación, porque lo veíamos. El que fue después mi secretario de planeamiento, el arquitecto Raúl Medrano, esbozó un proyecto, lo charlamos, se lo planteamos al intendente, bueno, pero veían que era muy caro, que era muy costoso hacer el Corsódromo, que se podían hacer una cantidad de otras obras con eso. Y bueno, quedó un poco ahí en suspenso. Yo asumí en diciembre del 95, y en enero le dije al secretario de Obras Públicas, ya arrancamos la obra del Corsódromo. ¿Y cuánto demoró? Un año justo. Un año. ¿Y cómo fue el antes y el después para la gente de Gualeguaychú de pasar a tener los carnavales en la calle a tener el Corsódromo, con lo que luego obviamente fue el gran impulso del carnaval del país? ¿Recuerda cómo eran los comentarios de la gente que decía, cómo lo vivía? Era una maravilla, ¿no es cierto? Nosotros no lo podíamos creer, aparte porque nos llamaban de todo el mundo, ¿no es cierto? De Europa nos llamaban. Nosotros habíamos la iluminación del Corsódromo, hicimos un convenio con la Unión Europea. Se trabajó destajo, ¿no es cierto? El secretario de Obras Públicas, Silvio Bafico, de esa época, que al principio era un poco remiso a la obra, como era su estilo de hacer la obra, una vez que arrancó, se entusiasmó y se enamoró de la obra, como todos los que estábamos involucrados en eso, y trabajamos. Fue un año muy lluvioso el año 96.
y se trabajó, yo recuerdo que se trabajó abajo de la lluvia. Se trabajaba abajo de la lluvia. Tuvimos la colaboración de la Comisión del Carnaval, era como una cosa que la encaramos juntos, ¿no es cierto? Estábamos enamorados de la obra y con un santo temor de que era un desafío impresionante, ¿no es cierto? Pero fue un antes y un después para el carnaval. Fue un antes y un después para el carnaval. Yo recuerdo que, bueno, como te decía, trabajaban, no yo, sino el equipo de obras públicas. Lo que sucedió ahí es que había un equipo fabuloso de gente que se tomó la obra a pecho y en un año nos pasaron una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes recordarán que justo cuando estábamos ahí, si llegábamos o no llegábamos, pasábamos, nos llegaba la noche con la Comisión del Carnaval, con el miedo de que no llegáramos porque estábamos muy justos con los tiempos. Claro. Y en ese momento, no sé si ustedes recordarán, son muy jóvenes capaz, porque cuando hablaba con la periodista de acá de Gualeguaychú, que hizo un enlace con ustedes, me decía, yo tenía 4 años cuando escuché. Claro, no. ¿Qué pasó? Bueno, se recordará el episodio de los obenques de Brazo Largo. Claro. Se cortaron los obenques. Ah, Entonces, claro. El material. No, el puente Zárate Brazo Largo, que corrió riesgo. Entonces allí se produjo la interrupción del tránsito. Se cortó el tránsito y nuestro cliente más importante era Buenos Aires. Claro. Se hicieron una cantidad de especulaciones, ¿no es cierto? Que no tenían después mucho asidero, pero bueno, que no... Pero no afectó. No. Bueno, no, porque los obenques se arreglaron sobre la hora. Claro, los primeros días de enero, ustedes piensen que nosotros estábamos en enero con los obenques cortados y la obra se inauguraba, había que inaugurarla ese sábado, ¿no es cierto? El sábado 18 de enero. Le preguntamos, si recuerda, seguramente que lo recuerda, ¿cómo fue la primer noche del carnaval en el Corsódromo? ¿Qué recuerda de ese momento y esa sensación de, bueno, inaugurar el Corsódromo y todo lo que de manera posterior ocurrió? Fue una cosa que en ese momento no caíamos bien en la cuenta, no lo podíamos creer frente a lo que estábamos, porque fue todo muy rápido. Imagínense que pasar de la calle Primera Junta a esto, que era una cosa maravillosa, nosotros nos mirábamos y no lo podíamos creer. Yo me acuerdo del show de fuegos artificiales que hizo nuestro director de Cultura, secretario de Cultura en aquella época, Javier Villanueva. Mirábamos todos al cielo y no podíamos creer que estábamos asistiendo a eso que un año antes era vías, ¿no es cierto? Claro. El tren, yo recuerdo cuando se hizo el último viaje, una cosa simbólica, se hizo el último viaje del tren, porque la vía dividía la ciudad en dos, era como una frontera. Y para la gente de un lado y de otro era como sacar un límite, ¿no es cierto? Poder cruzar de un lado al otro. Entonces durante todo ese año se encargaron una cantidad de obras, y antes de encarar la obra de levantar las vías, ¿no es cierto?, que era una cosa que no se podía creer tampoco, que no existieran más las vías, se hizo simbólicamente el último viaje del tren a Gualeguaychú. Y la gente se volcó en las calles para despedir al tren, pero una cantidad impresionante de gente que naturalmente se convocó al lado de las vías del tren de un lado y de otro, y nosotros estábamos esperándolo en la estación. Era una cosa ese año fue una cosa de sensaciones muy encontradas. Muchas emociones, claro, la tristeza por el cierre del ferrocarril, porque dejaba de funcionar el tren, y luego convertir eso en el lugar más alegre que tiene hoy por hoy la ciudad de Gualeguaychú. Así que felicitaciones por esa decisión, por haber hecho posible la concreción de este corsódromo, que hoy es el más grande de la República Argentina, uno de los más importantes también del mundo. Sí. En realidad fue una decisión compartida por un grupo de un gabinete que funcionaba de memoria, ¿no es cierto? Claro. Silvio Bafico, que era el secretario de Obras Públicas, Carlos Tea, que se ocupó de la iluminación, que trabajaba, yo recuerdo a Carlitos Tea trabajando abajo de la lluvia, Raúl Medrano, que era un secretario de planeamiento excepcional, que fue el que diseñó la obra.
con muchas alternativas, Mucha con gente. muchas idas y vueltas. La pintura, yo recuerdo que le comentaba a la periodista de ustedes, la pintura de la Casa Rosada fue todo un estudio. El secretario de Obras Públicas se fue al Tigre, viajó al Tigre para ver todas las estaciones de tren y para sacar datos para ver cómo hacíamos el reciclado de la Increíble. de la casa Irigoyen, me rosada. imagino que a esta altura ya deben estar recopilando todo para hacer un gran libro, porque realmente es digno de un libro y de un gran documental. Muchas gracias por esta comunicación y bueno, feliz cumpleaños al Corsódromo. Así es. Y a todo Bueno, Gualeguaychú. muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Luego.